Acompáñame a hacer una breve oración, hermano. Padre, primeramente queremos agradecerte, Señor, por la gran oportunidad y el gran privilegio que nos das de poder estar aquí en tu casa, alabar y bendecir tu nombre y reconocer que sin ti no somos nada, Señor. En esta hora y en este momento, Padre Celestial, te ruego que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida, pero también tome el control de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas, Padre Celestial. Ciertamente soy débil, soy torpe, soy un siervo inútil, Señor, pero pedimos la ayuda y la intercesión de tu Espíritu Santo para que seas tú, a través de tu palabra, hablando a los corazones, consolando en los corazones, exhortando en los corazones y confrontando en los corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en cada corazón como se tenga que mover, Padre. Permíteme hallar gracia delante de tus ojos para poder hallar gracia delante de los ojos de los hombres. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, ustedes tienen un boletín, ¿cierto? Que les entregaron cuando venían ingresando a la iglesia. Ese boletín en la parte de atrás tiene una parte para que usted pueda anotar las observaciones, los comentarios de cada predicación que se expone aquí cada domingo, con la finalidad de que cuando usted llegue a su casa, lo corrobore y sea como les de la iglesia de Berea, corrobore cada mensaje, cada sermón que se le está comunicando. Y vea usted que todo lo que se le transmite es a la luz de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué también le pido, hermanos? Que ponga atención. ¿Qué también le pido? Que no se duerma, porque si no, entonces voy a empezar a gritar. ¿Qué también le pido? Que si ve que si alguno de sus familiares o de sus hermanos está hablando, está distrayendo, por favor, llámenle la atención, hermano. ¿De acuerdo? Muy bien, hermano. Muchas gracias. Muy bien. Hermanos, estos versículos que acabamos de leer en Génesis capítulo 3 del 9 al 13 ciertamente nos muestran la caída del hombre. Pero también nos presenta, hermanos, una de las tendencias, una de las costumbres más antiguas y más comunes del ser humano. El poner pretextos, hermanos. El poner excusas. El buscar culpables. El evitar responsabilidades y el hacerse siempre la víctima. Dios, hermanos, no le preguntó a Adán para informarse dónde estaba, sino más bien para confrontarlo. Es decir, Dios, hermanos, le preguntó a Adán para llevarlo a reconocer su condición pecaminosa y darle la oportunidad de arrepentirse, hermanos. La pregunta, ¿dónde estás tú? No es una cuestión meramente geográfica, sino espiritual, hermanos. Es como si Dios le estuviera diciendo directamente a Adán, ¿dónde quedó tu obediencia? ¿Dónde quedó tu comunión y tu relación conmigo? ¿En qué condición estás tú, Adán? ¿Dónde quedó tu responsabilidad? Sin embargo, hermanos, Adán no respondió con arrepentimiento. No dijo, Señor, pequé, perdóname. Señor, desobedecí, perdóname. Señor, fallé, perdóname. Su primera reacción de Adán, hermanos, fue esconderse y posteriormente lo que hacemos cada uno de nosotros, justificarnos, poner pretextos, argumentos. Cuando Dios le preguntó a Adán, hermanos, si había comido del árbol, la respuesta de Adán, hermanos, fue la siguiente. No, Dios, yo no fui. La mujer que me diste por compañera, ¿sí?
Fue Eva, la mujer que me diste por compañera, y de alguna manera también fuiste tú, porque tú me la diste. En otras palabras, hermanos, no, Señor, no fui yo, fue Eva, pero también fuiste tú. Luego Dios va y confronta a Eva también. Y sorprendentemente, Eva toma la misma actitud de Adán. No, 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 Señor, yo no fui. Fue la serpiente que me engañó y entonces comí. Es decir, Adán culpó ¿a quién? A Eva. E indirectamente también culpó ¿a quién? A Dios. ¿Y Eva a quién culpó? A la serpiente, hermanos. Entonces ninguno tomó su responsabilidad, ¿cierto? Desde el Edén, hermanos, desde el Edén, el ser humano aprendió a señalar antes que confesar. Aprendió a justificarse antes que arrepentirse. Y aprendió a esconderse antes que rendirse a Dios, hermanos. Y este contexto de Génesis capítulo 3, ¿qué cree? No se quedó ahí. No se quedó ahí, hermanos. Se trasladó a todas las generaciones. Hoy el hombre, hermanos, hoy el hombre sigue usando hojas de higuera, pero no en forma de delantal, sino en forma de argumentos, pretextos, excusas y justificaciones, hermanos. Seguramente todos nosotros hemos dicho esto que ahorita le voy a mencionar, o hemos escuchado estas excusas, estos pretextos que le voy a mencionar. Yo soy así por mi pasado. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿dónde queda este versículo que nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. He aquí las cosas viejas, ¿qué? Todas las cosas son hechas, ¿qué? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Entonces, ¿eras así por tu pasado? Otra, hermanos. No sirvo a Dios porque no tengo tiempo. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿dónde queda este versículo? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, ¿qué? Nos serán añadidas. Otra, hermanos. Yo no obedezco porque otros también fallan. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿dónde queda este versículo? De manera que cada uno de nosotros dará cuentas de sí, hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 12. Una muy común, que seguramente la ha utilizado o la ha escuchado. No, yo no me congrego porque me lastimaron. Discúlpeme usted, señora víctima. Discúlpeme usted, señor víctima. Quien lo lastimó fueron personas imperfectas, no Cristo. Quien lo hirió fue una hermana imperfecta, no Cristo. Y entonces, ¿dónde queda este versículo de Hebreos capítulo 10, versículo 24 y versículo 25? No dejándonos de ¿qué? Como algunos tienen ¿qué? Sino exhortándose unos a otros, hermanos. ¿Qué le parece esta? No perdono porque me hicieron daño. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿dónde queda este versículo de Efesios 4:31, hermanos? Quítese de vosotros toda amargura. Antes bien, sean benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdona a ustedes. Efesios capítulo 4, versículo 31. Y una muy común, hermanos. No cambio porque así es mi carácter. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿dónde queda este versículo, hermanos? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ante cualquier pretexto, ante cualquier excusa, ante cualquier justificación, la Biblia, ¿sabe qué? Nos tiene una respuesta, hermanos.
Pero el problema, hermanos, no es que tengamos demasiadas razones. El problema es que usamos esas razones, ¿sabe para qué? Para desobedecer a Dios. Para desobedecer a Dios, hermanos. Y mientras el hombre tenga una excusa en la boca, hermanos, difícilmente tendrá arrepentimiento en el corazón. Porque la excusa, hermanos, la excusa calma la conciencia, pero no limpia el pecado. La excusa engaña a los hombres, pero jamás engañará a Dios, hermanos. Por eso este mensaje, pues va a ser confrontativo, hermanos. No venimos a mirar a Adán y a Eva desde lejos. Más bien, venimos a mirar a Adán y a Eva, o más bien, ¿cuánto de Adán y Eva todavía hay en dónde? En nosotros, hermanos, porque cada vez que culpamos a otros por lo que Dios nos está demandando, hermanos, volvemos a repetir la misma historia que sucedió en el Edén. Por eso, el sermón, el mensaje del día de hoy, hermanos, lleva por nombre y por título un experto en excusas. Un experto en excusas. ¿Ya lo apuntó, hermano? Un experto en excusas. Punto número 1, hermanos. Punto número 1. Un experto en excusas es aquel que siempre encuentra a quien culpar. ¿Le suena? ¿Le suena? Un experto en excusas es aquel que siempre encuentra a quien culpar. Oye, hermano, ¿por qué va mal tu matrimonio? Es que mi esposa, doña Florinda. Bien. Oye, hermana, ¿por qué va mal tu matrimonio? Es que mi esposo, don Ramón. Oye, hermanito, ¿por qué estás de rebelde? Es que mis papás no me entienden. Oye, hermanita, ¿por qué estás en yugo desigual? Es que el pastor no me entiende. Yo lo amo y yo lo voy a cambiar. Mira. Sí, seguro. Oye, hermanito, ¿por qué no pasas de nivel? Es que los maestros son bien exigentes. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Sí? Oye, hermanito, ¿por qué no sirves? Es que el pastor siempre quiere que estemos aquí y aquí y aquí nos quiere tener. Mira, excusas, pretextos, justificaciones, hermanos. ¿Le suena o no le suena? ¿Le checa o no le checa? Si existe, hermanos, una característica que identifica a un experto en excusas, es esta, hermano. Siempre encuentra a quién culpar, siempre encuentra a quién señalar, hermanos. No importa lo que haya sucedido o cuán evidente sea su responsabilidad, siempre habrá un pretexto, una excusa, una justificación y una persona a quien señalar, hermanos. ¿Y sabe qué? Lo más sorprendente de esta actitud, hermanos, es que no se inició en nuestra generación. No comenzó en nuestro seno familiar, hermanos. Ni siquiera en nuestra cultura. ¿Sabe dónde inició y comenzó? En el huerto del Edén. Correcto. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Entonces, hermanos, después de pecar, Dios confrontó directamente a Adán con la siguiente pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? La pregunta, hermanos, era muy sencilla, motivo por el cual requería una respuesta también muy sencilla por parte de Adán. Sí, Señor, pequé, desobedecí, ya. O no, Señor, no lo hice. Sin embargo, hermanos, Adán, lejos de reconocer su responsabilidad, buscó inmediatamente a quién qué, a quién culpar, hermanos, a quién señalar. A ver, espérame. La mujer que tú me diste por compañera
me dio del árbol. Adán, hermanos, Adán no negó su pecado, pero intentó disminuir, intentó minimizar su culpa responsabilizando a otra persona, hermanos. Y si observamos cuidadosamente sus palabras que dijo, como lo mencionábamos anteriormente, no solamente estaba culpando a Eva, indirectamente también estaba culpando ¿a quién? Como nosotros, ¿verdad? ¿O no? ¿Le suena o no? Prácticamente estaba diciendo a Adán, a ver, Señor, si ella no hubiera estado aquí, esto no había pasado, así de sencillo. Esto no había pasado, Señor. Ah, mira. Entonces, hermanos, la misma mujer que antes era motivo de alegría, de regocijo, de júbilo, hermanos, que hasta Adán dijo, ahora eres carne de mi carne y huesos de mis huesos. Ahora se había convertido en el blanco de sus acusaciones de Adán, hermanos. Y aunque esta situación, hermanos, ocurrió hace miles de años, el corazón humano, ¿qué cree? Sigue siendo el mismo. El corazón humano sigue siendo el mismo, hermano. Cuando usted es confrontado, nuestra tendencia no es arrepentirnos, sino es justificarnos. Oye, hermano, ¿por qué ya no te congregas? No, es que trabajo los domingos, tengo que trabajar. ¿Tú me vas a dar? ¿Tú me vas a dar para darle de comer a mi familia? Oye, hermano, ¿por qué dejaste de servir? No, es que son bien exigentes, nada más piden y piden y piden, y yo tengo otras cosas que hacer. Sí, seguro. Seguramente también, hermanos, usted ha escuchado estas excusas. Soy así por culpa de mis padres. ¿Sí? Soy borracho por culpa de mis padres. Soy mentiroso por culpa de mis padres. Soy adicto por culpa de mis padres. Otra vez, no sirvo a Dios porque no tengo tiempo. No sirvo a Dios porque no conozco las escrituras. No sirvo a Dios porque no tengo estudios, hermanos. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, hermano, no. No me congrego porque me fallaron. No crezco espiritualmente por culpa de otros. No crezco espiritualmente por culpa de otros. Hermanos, tu crecimiento espiritual personal no depende ni del pastor, ni del liderazgo, ni de los maestros, ni del pastor del grupo familiar. Depende de tu relación y de tu comunión con Cristo. El pastor, el liderazgo, los maestros, los líderes de grupo familiar solamente están para aconsejar, apoyar, liderar, guiar, exhortar, hermanos. Pero jamás ellos pueden sustituir tu relación y tu comunión con Cristo. Nunca, hermanos. Siempre, hermanos, hay alguien a quien señalar. A todos, menos yo. Todos son responsables, menos yo. Todos tienen la culpa, menos yo. Siempre hay una razón, hermanos, para justificar, ¿sabe qué? Nuestra desobediencia a Dios, hermanos. Pero Dios nunca aceptó la excusa de Adán, porque la responsabilidad, hermanos, no desaparece, no se minimiza cuando nosotros culpamos a alguien más. Cuando nosotros responsabilizamos a alguien más, hermanos. Ciertamente, Eva influyó, ¿verdad? Sí, influyó en Adán. Eva influyó, por supuesto, pero ¿quién tomó la decisión? Adán. ¿La serpiente influyó en Eva? Por supuesto, pero ¿quién tomó la decisión? Y de la misma manera, hermanos, cada uno de nosotros responderá delante de Dios por las decisiones que tomamos. Cada uno de nosotros, hermanos, responderá y estará presente delante de Dios por las decisiones que tomamos, hermanos. Y
uno de los mayores obstáculos, hermanos, para el crecimiento espiritual es vivir culpando a los demás. Es culpa del pastor, culpa de los maestros, culpa de los líderes, culpa de la iglesia, culpa de las circunstancias, pero jamás es mi culpa y mi responsabilidad. ¿Verdad, hermanos? Dejemos de culpar, hermanos, al liderazgo, dejemos de culpar al pastor, dejemos de culpar a la iglesia, a los hermanos, dejemos de culpar a las circunstancias. Es más, deje de culpar al diablo. Hermano, ¿por qué no creces espiritualmente? No, es que el diablo no me deja y siempre me está haciendo guerra. ¿Cuál diablo, hermanos? ¿Cuál guerra? El diablo ni te ubica, el diablo ni te topa. No, el diablo. ¿Cuál diablo? Somos nosotros, hermanos. Nosotros somos responsables de nuestro crecimiento espiritual y todo va a depender de nuestra relación y comunión con Cristo, hermanos. Mientras el problema siempre esté afuera, hermanos, nunca permitiremos que Dios trate con lo que hay dentro de nuestro corazón, hermanos. Pregunta, ¿a quién está usted culpando por algo que Dios le está pidiendo que corrija? ¿A quién está culpando, hermano o hermana, por algo que le ha pedido Dios que corrija? Porque un experto y una experta en excusas siempre encontrarán una justificación, pero quien quiera agradar a Dios, hermanos, dejará de señalar a los demás y comenzará a decir, Señor, no son los demás, soy yo. Soy yo. Y ese, hermanos, es el primer paso hacia el verdadero arrepentimiento. Punto número 1. ¿Me ayuda a recordar cuál fue el punto número 1? Un experto en excusas es aquel que siempre encuentra ¿a quién? Gracias, hermanos. Punto número 2. ¿Avanzamos rápido? Punto número 2. Un experto en excusas, hermanos, es aquel que evade su responsabilidad. Usted lo puede cotejar ahí en Génesis capítulo 3, versículo 13. Un experto en excusas, hermanos, es aquel que evade su rendición de cuentas. Es aquel, hermanos, que evade su responsabilidad, su compromiso. Mire, después de escuchar las excusas de Adán, Dios se ubica, Dios se centra en Eva, hermanos, y la confronta con una pregunta directa. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Dios no le preguntó acerca de la serpiente, hermanos, o qué tan persuasiva fue la serpiente, o la tentación, o las circunstancias que lo rodeaban, hermanos. Dios fue al grano, al centro del problema con esta pregunta. ¿Qué es lo que has hecho? Pero la respuesta, hermanos, de Eva revela otra característica de los expertos en excusas. Eva respondió, la serpiente me engañó y pues yo comí. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, ¿la serpiente engañó a Eva? Por supuesto, eso es verdad, hermanos, pero el problema no estaba en lo que dijo Eva, sino en lo que estaba intentando hacer, hermanos. Eva estaba presentando una justificación para evadir su responsabilidad. Eva estaba presentando una justificación, hermanos, para justificar su desobediencia. Su desobediencia, hermanos. En lugar de reconocer plenamente su pecado, ella quiso explicar los motivos por el cual había pecado, así como nosotros. Oye, hermano, ¿por qué caíste? No, fíjate que andaba débil y él, en lugar de decir, sí, hermano, perdóname, Dios. Restáurame, Señor.
lo que le estoy comentando, hermanos, sigue siendo una de las estrategias y de las tendencias más comunes del ser humano. ¿Sabe qué? Nos resulta más fácil, hermanos, explicar nuestro pecado que confesarlo. Nos resulta, hermanos, más cómodo defender mis actitudes, mis acciones, que reconocer que estuve mal. Pero muchas veces, hermanos, escuchamos las siguientes frases, o inclusive las hemos hasta dicho nosotros. Oye, ¿por qué engañaste a tu esposa? No, es que tú no sabes, se levanta por la mañana y toda despeinada, ya no es lo mismo, ya perdí la pasión, bla, bla, bla. Explicaciones, explicaciones, explicaciones y más justificaciones para el pecado, hermanos. Oye, ¿por qué engañaste a tu esposo? No, es que tiene sobrepeso, ya no es lo mismo, ya perdí la pasión, el fuego de la pasión, y más explicaciones y explicaciones y explicaciones. Oye, ¿por qué estás en yugo desigual? No, es que los jóvenes de la iglesia son inmaduros, están feos. Venga, hermano, ¿eh? ¿O no? No es cierto. No es cierto, ¿verdad? Aquí no. Muy bien, aquí no. ¿O qué le parece esta? Sí, reaccioné mal, pero es que porque me provocaron. ¿Sí? Sí. Sí, guardo resentimiento, pero es que tú no sabes lo que me hicieron. Explicaciones y más explicaciones. Sí, me alejé de Dios, pero es que no sabes, yo pasé por momentos críticos y difíciles. Sí, dejé de congregarme, pero ¿por qué me decepcionaron? Me lastimaron. Detrás, hermanos, detrás de todas estas expresiones, hermanos, hay una misma idea. Tener una razón, hermanos, para justificar nuestra desobediencia, hermanos. Se lo voy a volver a repetir con calma. Detrás de todas estas expresiones hay una sola idea, hermanos. Tener una razón para justificar nuestra desobediencia, hermanos. Y aunque alguna de esas razones ciertamente pueden ser totalmente válidas, hermanos, ninguna cambia la realidad del pecado y de la desobediencia. La traición puede ser real, cierto. La decepción puede ser real, cierto, hermanos. La herida puede ser real, cierto, hermanos, pero ninguna de esas razones, ninguno de esos motivos, hermanos, convierte lo incorrecto en lo correcto para Dios. ¿De acuerdo? Vivimos, hermanos, vivimos en una generación que evita responsabilidad de cualquier forma y de cualquier manera. Vivimos en una generación que todo lo quiere justificar, hermanos. La sociedad culpa a quién? Al gobierno. El gobierno culpa a quién? Administraciones anteriores. Los padres culpan a quién? A los maestros. Los maestros culpan a quién? Al sistema. Los esposos culpan a quién? A las esposas. Las esposas culpan a quién? A los esposos. Las mujeres culpan a quién? A los hombres. Y los hombres culpan a quién? A las mujeres. La iglesia culpa a quién? Al liderazgo. ¿Y el liderazgo culpa a quién? A la iglesia. Todos son víctimas. Nadie es responsable, hermanos. Nadie es responsable. Ya no se habla, hermanos, ya no se habla de pecado. Se habla de errores, circunstancias. Ya no se habla de desobediencia. Se habla, ¿sabe de qué? De procesos. Ah, sí, de procesos. Estoy
estoy cansado de escuchar esta palabra. Todos estamos en proceso, sí, pero eso déjaselo para los hermanitos que recién vienen conociendo del evangelio. Pero tú, que ya tienes 8 años en yugo desigual y decir que todavía estás en proceso, eso no es proceso. Esa es una desobediencia deliberada, hermano. No, justificaciones, pretextos y argumentos nada más. Nada más, hermanos. Ya no se habla de arrepentimiento, se habla de explicaciones. Explicaciones, ¿por qué pequé? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me siento así? De lo que perdí, de lo que van a pensar de mí. Pero Dios, hermanos, Dios sigue haciendo la misma pregunta que hizo en el Edén. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Dios no quería que Eva, hermanos, se justificara. Dios quería que Eva asumiera su responsabilidad, dejara de justificarse y reconociera su condición pecaminosa, hermanos. No son preguntas al azar que se le hizo a Adán y a Eva, hermanos. Entonces, el verdadero arrepentimiento, para ir culminando este segundo punto, hermanos, comienza cuando dejamos de defendernos y reconocemos nuestra condición delante de Dios, hermanos. Por eso, la pregunta es la siguiente: ¿qué pecado? ¿Qué pecado? O como lo quiera manejar, falla, desliz, un desliz. Tuve un desliz. ¿Qué pecado, hermano? ¿Qué pecado has estado justificando en lugar de confesarlo? Porque un experto, hermanos, en excusas siempre buscará argumentos, pretextos para justificar su pecado. Pero una persona que quiere agradar a Dios, hermanos, deja de justificarse y comienza o inicia a arrepentirse, hermanos. Punto número 2. ¿Me ayuda con el punto número 1? ¿Cuál fue? Un experto en excusas es aquel que, ¿qué? Siempre encuentra un culpable. ¿Cuál fue el punto número 2, hermano? Un experto en excusas es aquel que, ¿qué? Evade su responsabilidad. No se parece a nosotros, ¿verdad? Nada, ¿no? Eso es de cuestión de Adán y Eva, nosotros no. Nosotros no, hermanos. Y punto número 3 para ya ir culminando. Un experto en excusas es aquel que minimiza su pecado. Un experto en excusas es aquel que minimiza su pecado. Usted, al leer con profundidad y meditando los versículos 12 y 13, Adán y Eva estaban minimizando, ¿qué? Su culpa, su pecado, hermanos. Al leer las respuestas de Adán y Eva, hermanos, hay algo que llama sumamente la atención. Ninguno de los dos habló de la gravedad de lo que hizo, ¿o sí? ¿Usted lo puede ver ahí plasmado en las escrituras? No, ¿verdad? Ninguno menciona haber desobedecido a Dios, ¿o sí? Ninguno reconoce la seriedad del pecado que acaban de cometer, ¿o sí? Y ninguno, hermanos, ninguno expresa dolor por haber fallado al mandamiento que Dios les había dado, ¿o sí, hermanos? Ellos solamente se enfocaron en ¿qué? En las circunstancias, hermanos. En ellos, Adán habla de Eva, Eva habla de la serpiente, pero ninguno habló de Dios, hermanos. Ninguno habló de Dios. ¿Se parece a nosotros? El ser humano se preocupa más, hermanos, por las circunstancias y por las consecuencias, mas no por haber ofendido a Dios. Me van a quitar del ministerio, ¿verdad? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Verdad? ¿Qué van a hablar de mí? ¿Sí o no, hermanos?
¿No? No, ¿verdad? Aquí no pasa. Aquí no pasa. Muy bien, hermano. El ser humano entonces se preocupa más por las circunstancias y las consecuencias de su pecado, pero jamás se pone a pensar que ofendieron a Dios, que transgredieron la ley de Dios, hermanos. Y eso es la parte más importante que nos debería de importar a cada uno de nosotros cuando pecamos. Sí, Señor, pequé. Perdóname, Señor. Restáurame, Señor. Ayúdame, Señor. Soy débil, soy un pecador. Pero no, nos enfocamos más en qué va a pensar de mí el pastor, ¿verdad? ¿Qué va a pensar de mí el hermano o la hermana? ¿Qué van a decir de mí? Me preocupa más las consecuencias que pueda haber en mí, que haber ofendido a Dios, hermanos. Wow. Y entonces aquí encontramos otra característica de los expertos en excusas, hermanos. Cuando una persona comienza e inicia a justificarse, inevitablemente, hermanos, comienza a minimizar su pecado. ¿Usted recuerda ese versículo que dice, un poco de qué? ¿De levadura qué? ¿Leuda qué? Seguramente el pecado tiene el mismo proceso, ¿cierto? Un poco de pecado ¿qué? Lo va a alejar de Dios. Un poco de pecado ¿qué? No va a permitir que se congregue regularmente. Un poco de pecado ¿qué, hermano? No le va a permitir tener una comunión seria con Cristo. Un poco de pecado ¿qué, hermano? No le va a permitir participar en el servicio a Dios. Un poco de pecado ¿qué, hermano? Va a impedir que su oración llegue ante la presencia de Dios. Un poco de pecado ¿qué? Un poco de pecado ¿qué, hermano? El pecado, hermanos, cuando nosotros minimizamos el impacto del pecado, deja de verse como una rebelión en contra de Dios, hermanos. Y comienza a verse como un simple error. Tuve un error, ¿no? Hoy es muy común escuchar eso. Tuve un desliz, nada más un desliz. Sí. Pecado, ¿no? No desliz, no, pecado. Yo no encuentro en la Biblia desliz o error. Se llama pecado. Y hermanos, seguramente también usted ha escuchado estos argumentos. Ya no se dice pequé, se dice cometí un error. ¿Sí? Ya no se dice desobedecí a Dios, se dice, ay, nadie es perfecto, hermano. Nadie es perfecto, ¿verdad? Para justificar nuestro pecado, para justificar nuestra desobediencia. ¿O qué le parece esta? Ya no se dice necesito arrepentirme. Se dice, no es para tanto, pastor, por favor. Pues si nada más cometí un pequeño adulterio, no es para tanto. Pues si nada más tuve relaciones ilícitas fuera del matrimonio, no es para tanto. Pues si nada más dije una pequeña mentirita para llegar a ese trabajo, no es para tanto. ¿Sí, hermanos? Lo peligroso, hermanos, de las excusas es que disminuyen, hermanos, minimizan la gravedad del pecado en nuestra propia conciencia. La conciencia se cauteriza, el corazón se endurece y dejamos de ver con ojos espirituales y empezamos a ver las cosas con ojos carnales. Oye, ¿por qué mi hermano crece más? Oye, ¿por qué a él sí le dan? Oye, ¿por qué a ella sí le dan? Ay, porque ya seguramente tu comunión con Cristo está débil. Ya ni siquiera lo buscas. Hermanos, ya voy a terminar para que no se me enoje. Dejemos entonces, hermanos, dejamos de buscar la ayuda de Dios cuando minimizamos el pecado. Pero usted recordará que dijo David en alguno de los salmos, en el Salmo 51. ¿Contra quién dice David? ¿Contra quién? Contra ti, Señor, contra ti, Dios Todopoderoso, contra ti he pecado.
David entendió algo, hermanos, que Adán y Eva no habían entendido, no habían reconocido en ese momento, hermanos. El problema principal del pecado no es el daño colateral, hermanos, no es el daño que produce a nuestro alrededor, sino la ofensa que representa delante de Dios, hermano. Recuerde usted, sí hay un daño en mis hermanos, sí hay un daño en la iglesia, hay un impacto a los de allá afuera, hermanos, pero principalmente hemos ofendido a Dios, hermanos. Hemos ofendido a Dios con nuestros argumentos, con nuestras justificaciones, con nuestros pretextos, con nuestras excusas, hermanos. Por eso, hermanos, termino con esta pregunta. ¿Hay algún pecado en nuestra vida que hemos dejado de ver como Dios lo ve porque llevamos demasiado tiempo justificándolo? Otra vez la voy a volver a repetir. ¿Hay algún pecado en nuestra vida, en mi vida, en su vida, que hemos dejado de ver como Dios lo ve porque llevamos demasiado tiempo justificándolo, hermanos? Porque un experto en excusas minimiza la gravedad de su pecado, pero una persona que desea agradar a Dios, hermanos, reconoce que toda desobediencia es seria delante de un Dios 3 veces santo, santo, santo. Hipócrita, quítate la máscara. Espéreme, no se enoje, no se enoje. Esto estaba predicando un pastor un día, un hecho verídico. Al decir estas palabras, no era el tono de voz, no era el pastor. Cuando dijo esto el pastor, hipócrita, quítate la máscara, había una persona que estaba llevando una vida de doble moral, hermanos. Cuando escuchó estas palabras, no fue el grito del pastor, no fue la voz del pastor, no fue la elocuencia del pastor. Fue el impacto del Espíritu Santo que redarguyó el corazón de ese hermano. ¿Y cuál fue su respuesta? Señor, perdóname, me arrepiento, perdóname, Jesús. ¿Por qué le cuento esto, hermanos? ¿Por qué le comento esto? Porque lejos de poner justificaciones, excusas y argumentos, vayamos a Cristo. Vayamos a Cristo, hermanos, y busquemos el arrepentimiento sincero y genuino. ¿Amén, hermanos? ¿O no amén? Pues no. Amén, hermanos. Listo, terminé en punto, hermano. Luego el pastor me... Concluyo con esto y me retiro de aquí, hermanos. Muy bien. Imagínese a un hombre, hermanos, parado frente a un espejo, ¿sí? Imagínese un hombre parado frente a un espejo. Al mirarse, hermanos, descubre una gran mancha en su rostro. Todos pueden verla, todos pueden ver esa mancha, pero en lugar de limpiarse, comienza a culpar el espejo. En lugar de limpiarse, comienza a culpar el espejo. Lo mueve del lugar, cambia la iluminación, busca otro ángulo y hasta discute con quien le señala el problema. Piensa que si logra cambiar el reflejo, el problema desaparecerá. Pero después de intentarlo todo, hermanos, la mancha sigue ahí. ¿Por qué? Porque el problema nunca estuvo en el espejo. El problema siempre estuvo en él. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, hermanos. Dios confrontó a Adán y a Eva, pero ninguno quiso reconocer plenamente su condición. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. Ambos desviaron la atención del verdadero problema, su pecado delante de Dios, hermanos. En lugar de examinar su corazón, buscaron razones ¿para qué? Para justificarse. La palabra de Dios, hermanos,
funciona como un espejo. Nos muestra lo que realmente somos. ¿Qué somos? ¿Buenas personas? Somos bien buenos, ¿verdad? Pecadores, hermanos. Eso es lo que somos. Pecadores. Nos revela aquello que debemos corregir. Pero muchas veces reaccionamos igual que Adán y Eva, hermanos. Cuando la Biblia confronta nuestro orgullo, nuestra falta de obediencia, nuestra indiferencia espiritual o algún pecado oculto, buscamos explicaciones en lugar de arrepentirnos, hermanos. Por eso, la pregunta final de este mensaje no es ¿quién tuvo la culpa? El pastor. ¿Quién tuvo la culpa? Dices. El liderazgo. Muy bien. ¿Quién tuvo la culpa? El hermano Eric, que nos grita. Seguro. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te está o nos está mostrando, hermanos? Porque un experto en excusas discute con el espejo y sigue igual, sigue en la misma condición. Pero una persona que quiera agradar a Dios reconoce lo que ve, hermanos. Deja de justificarse y permite que el Señor transforme su vida. Amén, hermanos. Acompáñame a hacer una oración. Padre, queremos agradecer por tu bendita y santa palabra, pero también, Señor, tengo que reconocer que en algún momento también me he justificado, he buscado excusas, he puesto pretextos, Señor, para muchas cosas, Padre. Junto con mis hermanos también reconocemos que muchas veces sí tenemos el tiempo para servir a Dios, sí tenemos la vida para desgastar nuestro servicio en Dios, pero muchas veces están primero las justificaciones, las excusas y los pretextos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Enséñanos qué áreas tenemos que mejorar, Señor. ¿Qué áreas tenemos que corregir con la ayuda de tu Espíritu Santo? Ya no queremos poner más pretextos para servirte, Señor. Ya no queremos poner más pretextos para tener un compromiso, primeramente contigo y con toda la iglesia, Señor, y también para con los perdidos. Ya no queremos poner justificaciones para seguir aprendiendo y tener un crecimiento espiritual personal y real en cada uno de nosotros, Padre. Perdónanos, Señor. Que tu palabra hable como tenga que hablar a nuestros corazones, Señor. Y en tus manos dejamos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.